En este breve vídeo pretendo presentarles una experiencia docente que hemos titulado Experiencia de implantación de la evaluación por competencias objetiva estructurada, o ECOE, en las asignaturas de prácticas externas, en concreto en la asignatura de práctico 1 del grado de fisioterapia, un análisis inicial. En concreto, lo que quiero es mostrarles los objetivos que se pretendieron con esa experiencia piloto, así como los pasos ordenados cronológicamente y los procesos que se llevaron a cabo durante la ejecución de la misma. La evaluación por competencias objetiva estructurada tiene como objetivo evaluar la competencia o el desempeño de los estudiantes ante situaciones clínicas simuladas. La idea de la implantación de este tipo de evaluación surgió de la necesidad de mejorar la calidad de la evaluación de los alumnos de las asignaturas de prácticas externas del grado de fisioterapia para adecuarlas a las necesidades de la práctica clínica real. Toda ECOE consta de los siguientes elementos: la realización de un itinerario por diferentes escenarios o situaciones clínicas habituales que se denominan estaciones. En cada estación se evalúan una serie de o un grupo de áreas competenciales concretas. Para su ejecución se necesita una serie de pacientes estandarizados o simulados que pueden ser actores, maniquíes, etcétera, etcétera. Y para la medida del desempeño competencia clínica se utilizan técnicas de observación, en concreto rúbricas específicas que se diseñan en función de las áreas competenciales concretas que se evalúen en esa misma estación. En concreto, en esta actividad, en este proyecto, se llevaron a cabo una serie de actividades que he tratado de agrupar en 3 grupos, que son los que van a ver en la diapositiva. El primer grupo de actividades consistiría en la elaboración de un repositorio de escenarios clínicos o estaciones de forma estandarizada que debían estar relacionados con las áreas clínicas de actuación del fisioterapeuta. Los participantes fueron los miembros del comité de prueba, que eran 4 profesores a tiempo completo que formaban parte de diferentes áreas específicas de la fisioterapia. Esto se llevó a cabo entre septiembre y febrero del 2022. Septiembre de 2021, febrero de 2022. El segundo bloque de actividades fue la creación y organización de la propia actividad evaluativa, de la propia ECOE. Y ahí se contó con profesores, tanto del comité de prueba, esos 4 profesores, como de los denominados profesores clave. Para aquellas estaciones que se seleccionaron para incluir en la ECOE, y en las cuales no había uno de los profesores del comité de prueba que fuese especialista en ese área concreta, se contó con profesores a los cuales nos ayudaron a afinar, a concretar, incluso a corregir algunos aspectos del escenario, de cada uno de esos escenarios clínicos concretos. Esto se llevó a cabo entre marzo y junio del 2022. Y por último, el tercer tipo de actividad fue la propia ejecución de la actividad evaluativa, donde participaron todos los recursos humanos que teníamos, profesores del comité de prueba, profesores evaluadores, que la mayoría eran los mismos profesores clave que he nombrado anteriormente, la auxiliar de prácticas clínicas del estudio y los pacientes estandarizados. La ejecución tuvo lugar el 22 de junio del 2022. Para esa estandarización de la que hemos hablado en el escenario 1, se hizo necesario la creación de una serie de documentos estandarizados, los mismos para cada una de las estaciones. Entonces, había 4 tipos de documentos. Un documento completo sobre el escenario clínico que contenía toda la información general sobre el caso, tipo de escenario, áreas de conocimiento que cubre, áreas competenciales a evaluar y el desarrollo minucioso del caso en función del escenario concreto. Había también un dossier para el paciente simulado, donde había una explicación detallada del caso para permitir la interiorización y comprensión profunda por parte del paciente simulado, del actor, de lo que tenía que representar para que fuese lo más similar a la realidad posible. En aquellos casos en los que era complejo el caso, se incluyó material gráfico, fotografías, vídeos para facilitarle su comprensión. El tercer tipo de documento era el del propio escenario clínico para el alumno, es decir, que incluía la información básica que el alumno debía conocer para resolver esa estación. Incluye la situación de partida, síntomas y, por supuesto, los objetivos a cumplir en dicho escenario. Y, por último, para cada escenario había una ficha de evaluación o rúbrica específico para evaluar de forma ponderada las áreas competenciales concretas que se incluyeron en la misma. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de uno de los escenarios del escenario 1, algunos fragmentos de esos documentos. En concreto, se elaboraron 10 escenarios clínicos diferentes en este primer bloque de actividades. Aquí tienen un fragmento del documento completo sobre el escenario clínico. A continuación, el dossier para el paciente simulado, un fragmento de ese dossier que estaba escrito en lenguaje no técnico para facilitar la comprensión al actor. Y pueden ver ahí a la derecha que incluso se incluyeron en este caso enlaces a test ortopédicos que los alumnos podían desarrollar y que el paciente, el actor, el paciente simulado debía conocer. Aquí tenemos la breve explicación del caso clínico y los objetivos pretendidos en negrita. Y por último, dentro de la ficha de evaluación, aquí tienen un fragmento del bloque de presentación de la rúbrica de la área competencial de presentación, y a la derecha
toda la ponderación tanto de la presentación como del resto de áreas competenciales que se pretendió evaluar en esta estación en concreto. Dentro del segundo bloque de actividades, creación y organización de la actividad evaluativa, contamos con los dos bloques, creación de la ECOE y organización de la ECOE. En la creación de la ECOE hubo que seleccionar el número de escenarios clínicos concretos o estaciones para desarrollar en esta ECOE en concreto. Teniendo en cuenta que únicamente se presentaron como voluntarios 10 alumnos, se pensó que lo ideal era únicamente incluir 4 escenarios clínicos. Además, por las propias infraestructuras que tenemos, no nos permitía la creación de muchos más escenarios en este momento, ¿no? ¿Cómo se seleccionaron los escenarios clínicos concretos? Pues se pensó que lo ideal es que fuesen lo más heterogéneos posibles. Para ello, se incluyeron 2 escenarios de valoración y 2 de tratamiento. Dentro de la organización de la ECO y en relación a los pacientes estandarizados, se pretendió la firma de un convenio de colaboración con la Escuela Balear de Arte Dramático de las Islas Baleares para que participasen sus alumnos como actores en las distintas estaciones. Sin embargo, eso fue imposible y entonces hubo que buscar alternativas y para ello se captó a 5 profesores del área de enfermería que participaron como actores en esta ECO en concreto. En relación a la ejecución y desarrollo de la ECOE y en concreto respecto al análisis de las necesidades de infraestructura y su disposición, se reservaron como espacios las 4 aulas de las prácticas de laboratorio del grado de fisioterapia en el edificio Beatriu de Pinós y dentro de las mismas se habilitó un espacio concreto para el desarrollo de ese escenario. Además, también se analizaron las necesidades de material de cada escenario y se diseñó la disposición del mismo en el espacio concreto habilitado para dicha estación. Dentro del análisis y gestión de material, se analizó el material necesario para cada estación y se tuvo que gestionar, en este caso, la compra de material de atrezo para un escenario concreto que requería la caracterización de los actores. Y dentro del análisis de las necesidades de recursos humanos, se pensó que era ideal que participasen 2 profesores evaluadores por escenario, por cuestiones relacionadas con análisis de la fiabilidad de las propias rúbricas, a continuación lo veremos, y también se describió y mostró al auxiliar de prácticas la función que tendría durante la ejecución práctica de la ECOE, que en realidad era velar por la correcta rotación de los alumnos por los escenarios, impidiendo el contacto entre ellos para el traspase de información y además marcar los tiempos de duración de cada escenario, como veremos a continuación. Dentro del tercer bloque de actividades, que sería ya la ejecución de la propia actividad evaluativa de la ECOE, que como les dije, ocurrió el 22 de junio del 2022, de forma previa, días antes de la realización de la misma, se envió tanto a los alumnos como a los profesores participantes en la evaluación, como a la propia auxiliar de prácticas clínicas, el plano del edificio con la distribución de las aulas y la asignación de los escenarios en cada una de ellas, como pueden ver en este plano. Además, también se les envió el cronograma de rotación de los alumnos por escenarios, teniendo en cuenta que había 10 minutos para aquellas estaciones de valoración, que antes les he comentado que eran 2, y 20 minutos para las estaciones de tratamiento. Además, se indicó al auxiliar y a todos los participantes cómo, cuándo se ejecutarían los cambios de estación. Se hizo con un silbato que se oía en las 4 aulas y por lo tanto los 4 escenarios habilitados, un pitido 2 minutos antes del final de cada estación y 2 pitidos indicarían ya la salida del aula y el cambio de estación de los alumnos, siguiendo las rotaciones que vienen en el cronograma que pueden ver en la diapositiva a la izquierda. Como actividad final de todo este proceso, se requiere, lógicamente, la evaluación de los resultados para intentar analizar si este sistema se ajustaría a las necesidades detectadas específicas de evaluación en las prácticas clínicas. Y, por lo tanto, si sería pertinente o adecuada la implementación de la misma en todos los practicum del estudio. Para eso se pretendió recabar información tanto sobre efectividad del sistema de evaluación, sobre el grado de satisfacción de los distintos agentes implicados y también sobre la viabilidad de implantación futura de este tipo de evaluación. Para cada uno de estos parámetros o variables se utilizaron distintas herramientas o procedimientos. En concreto, para analizar la efectividad se hará, porque todavía no se ha hecho ninguno de estos análisis, un análisis comparativo de las notas obtenidas en las rúbricas de evaluación con las notas de las actividades evaluativas obtenidas en esas asignaturas claves, en concreto en este Practicum 1. Además, se hizo un análisis de la fiabilidad interevaluador de las rúbricas. Para eso se utilizaron 2 profesores evaluadores por estación.
Respecto al grado de satisfacción, se pasaron cuestionarios de satisfacción ad hoc, tanto para alumnos como para profesores. Se realizó un grupo focal con los alumnos y se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas con los profesores evaluadores. Y para evaluar la viabilidad de la implantación futura, se hizo un análisis de las, o sea, se hará o se recabó información para analizar las necesidades de infraestructura y calendarización, el cálculo de la carga docente por profesor evaluador y además un análisis económico en el que se añadan todos estos factores a la vez. Pues muchas gracias por su atención.